Temprano en la mañana del 7 de abril de 1943, con el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, un joven piloto novato estadounidense de 22 años llamado James Elm Sweat estaba a punto de experimentar su primera acción. Su misión de debut consistía en liderar una pequeña división de cazas Grumman F-4F Wildcat en patrulla sobre las Islas Russell, justo frente a Guadalcanal, recientemente ocupada por Estados Unidos. Al detenerse para reabastecer combustible, recibió un mensaje alarmante. Hacia las embarcaciones estadounidenses atracadas en el puerto de Tulagi se dirigían 150 aviones japoneses, una fuerza igual en tamaño a la primera oleada del devastador ataque a Pearl Harbor. De ser exitosa, aplastaría la presencia estadounidense en la región y revertiría el curso de la guerra a favor de los japoneses. Sin pestañear, el joven piloto se lanzó a la acción. Corriendo para defender la flota de su país, su diminuto escuadrón se encontró frente a una masiva agrupación de bombarderos en picada Aichi de 3 japoneses, conocidos por los aliados como VALS, en camino para destruir el puerto. Con la adrenalina al máximo, el intrépido novato alineó uno de los bombarderos en su mira antes de estrellarlo contra el océano abajo. Siguió un caos puro y Sweat se separó, quedando solo. Mientras el frenético combate aéreo retumbaba a su alrededor, el francotirador Sweat tendría que lograr una hazaña épica, casi imposible, de la Segunda Guerra Mundial para salvar la flota estadounidense. Pero primero, se encontró mirando a los ojos de un artillero de cola japonés listo para disparar. James Elm Sweat nació en Seattle, Washington, el 15 de junio de 1920. Mientras estudiaba en la Universidad en San Mateo, California, su interés por los aviones lo llevó a participar en el programa de entrenamiento de pilotos civiles no una, sino 2 veces, acumulando 450 horas de experiencia en el aire. En ese momento, tenía poca idea de lo valioso que resultaría este conocimiento de vuelo más adelante. Inicialmente planeaba unirse a la Guardia Costera, pero cambió de opinión cuando un reclutador lo convenció de inscribirse en la Reserva Naval de Estados Unidos como marinero de segunda clase en agosto de 1941. Solo 4 meses después, el brutal ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor sumiría a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y Sweat estaba listo para responder al llamado del deber. Tras entrenar como aviador naval en Corpus Christi, Texas, fue comisionado como segundo teniente en la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y en diciembre de 1942, fue enviado a Guadalcanal, la más grande de las Islas Salomón en el Pacífico suroeste. Aunque pequeña, la isla tenía una enorme importancia estratégica debido a su ubicación en la ruta de una línea de transporte clave desde Australia hasta Hawái. Las fuerzas estadounidenses habían tomado recientemente Guadalcanal del control japonés en su primera ofensiva terrestre importante en el Teatro del Pacífico, una agotadora campaña que había durado más de 6 meses. Ahora que la isla estaba en manos estadounidenses, estaban decididos a defenderla de cualquier posible intento japonés de contraataque. Sweat fue asignado al Escuadrón de Caza de la Marina 221, una de las unidades encargadas de proteger la isla como parte del Grupo Aéreo de la Marina 12. También conocido como VMF-221 o los Halcones de Combate, el escuadrón ya había ganado fama por su heroica defensa del USS Lexington en la batalla de Midway en junio de 1942, así como por su papel de apoyo en la propia batalla de Guadalcanal. Después de humillar a los japoneses en Guadalcanal y asestar un serio golpe a sus ambiciones imperiales, el mando estadounidense anticipó una rápida respuesta del enemigo en un intento por retomar la isla. Como parte de la estrategia de defensa estadounidense, Sweat, recientemente ascendido a primer teniente, recibió su primera misión de combate liderando un pequeño grupo de aviones Wildcat en una patrulla sobre las Islas Russell, a unas 30 millas al noroeste de Guadalcanal. Desde esta posición estratégica, Sweat pudo usar su excelente puntería para derribar el primero de los 3 VALS, sonriendo para sí mismo mientras lo veía arder en llamas antes de precipitárselo hacia las saladas aguas del Pacífico abajo. En cuestión de momentos, había alineado el segundo bombardero y lo había derribado de la misma manera. A estas alturas, los cielos sobre Iron Bottom Sound se habían convertido en un caos desordenado, con la incesante lluvia de munición de los aviones de cada lado, así como un flujo constante de fuego proveniente de las armas antiaéreas estadounidenses en tierra. Mientras Sweat perseguía al último VAL del trío, esquivando las balas que volaban hacia él desde el artillero trasero, el ala izquierda de su Wildcat fue repentinamente alcanzada por fuego amigo desde abajo. Aunque sacudido por el daño inesperado a su aeronave, Sweat sabía que tenía que terminar el trabajo. Manteniendo la calma a pesar de las circunstancias, eliminó efectivamente al tercer VAL antes de decidir regresar a un lugar seguro. Pero justo cuando Sweat comenzaba a dirigirse a casa, avistó un segundo grupo de 6 bombarderos japoneses que ya habían soltado sus cargas en el puerto de Tulagi y ahora intentaban abandonar la zona. Sweat vio su oportunidad para causar más estragos en la fuerza aérea japonesa y la aprovechó al máximo.
Tejiéndose a través del peligroso campo de batalla aéreo, se alineó detrás de uno de los Vals y disparó una ráfaga corta pero precisa, condenándolo al mismo destino que sus predecesores. Incluso después de ver a Sweat hacer que sus compañeros cayeran fácilmente, los pilotos japoneses altamente disciplinados habían sido entrenados para mantenerse en formación a toda costa en lugar de separarse para evadir sus disparos. Aunque admirable, esto finalmente los convirtió en blancos fáciles para el audaz aviador de la Marina, y uno por uno, pudo abatir a 3 Vals más sin dificultad. Ganando confianza con cada bombardero neutralizado, Sweat comenzó a descuidarse. Mientras perseguía a su octava víctima, voló directamente hacia el fuego enemigo y fue alcanzado de frente, recibiendo varios impactos en su cabina. Con su motor fallando, Sweat dudó de su capacidad para regresar a la base ileso y tomó la decisión de abandonar su aeronave frente a la costa de la isla Florida. Realizando una desesperada inmersión hacia el océano para su aterrizaje de emergencia, la fuerza del impacto con el agua hizo que su cabeza chocara contra el panel de control, dándole una nariz rota. Para empeorar las cosas, la correa de su hombro se había enganchado en el gancho de liberación, y se encontró atrapado dentro de la cabina de su Wildcat, que se hundía rápidamente mientras se llenaba de agua. Luchando por su vida, logró liberarse en el último momento, justo a tiempo para inflar su chaleco salvavidas Mae West, lo que le permitió flotar hacia la superficie de las aguas del puerto de Tulagi. Poco tiempo después, logró llamar la atención de un bote de patrulla de la Guardia Costera. Inicialmente creyendo que era un piloto japonés, apuntaron sus rifles hacia él, pero pronto se dieron cuenta de su error y acudieron en su rescate. Regresando a Guadalcanal después de una estadía de 6 días en un hospital naval, supo que el almirante Mark Mitcher, comandante de aeronaves en las Islas Salomón, lo había nominado para una medalla de honor del Congreso, que posteriormente le fue presentada por el mayor general Ralph Mitchell, comandante del ala aérea del primer cuerpo de marines. El notable registro de Sweat de 7 Vals en 9 minutos lo calificó oficialmente como un as piloto de combate, y gracias a sus valientes esfuerzos, el intento japonés de retomar Guadalcanal terminó en un fracaso desastroso, permitiendo que las fuerzas aliadas consolidaran su posición en el Pacífico y continuaran avanzando hacia Japón mismo, logrando finalmente la victoria poco más de 2 años después. Sin embargo, la guerra de Sweat estaba lejos de haber terminado. Después de un breve periodo de recuperación en Australia y una promoción a capitán, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a la acción. Durante los desembarcos en la isla de Rendova el 30 de junio de 1943, añadió 2 bombarderos Mitsubishi G4M Betty a su cuenta y también compartió la caída de un caza Mitsubishi A6M Zero. 11 días después, se encontró nuevamente en un combate aéreo, esta vez cerca de la isla de Nueva Georgia. Después de derribar 2 Betty más y otro Zero, él mismo fue derribado y realizó un aterrizaje forzoso en la densa jungla de abajo. Afortunadamente, fue encontrado vivo por una tribu indígena local, quienes lo sacaron de su avión incendiado y lo transportaron a la seguridad de una ubicación de los vigilantes costeros australianos. Después de obtener más victorias durante octubre y noviembre de 1943, regresó a Estados Unidos a finales de ese año para un periodo de entrenamiento adicional. Mientras estaba basado en la base aérea del Cuerpo de Marines en Santa Bárbara, California, se calificó para operar en portaaviones y fue asignado al USS Bunker Hill. En 1945, realizó 2 ataques sobre Japón y participó en las batallas de Iwo Jima y Okinawa, aumentando su cuenta una última vez el 11 de mayo con un avión kamikaze Yokosuka D4 y Judy antes de presenciar el salvaje ataque al Bunker Hill por 2 kamikazes más, lo que resultó en casi 400 fallecidos. Además de su medalla de honor, también recibió la Cruz Púrpura y 2 cruces al vuelo distinguido. Mientras tanto, los halcones de combate del VMF-221 terminaron la guerra como el segundo escuadrón del Cuerpo de Marines en victorias aéreas, con 185 aviones enemigos derribados. Después de la guerra, continuó su carrera militar pero no fue enviado a luchar en Corea debido a preocupaciones sobre el riesgo de poner a un receptor de la medalla de honor en combate. Permaneció en la reserva del Cuerpo de Marines hasta retirarse en 1970 con el rango de coronel. Después de una larga enfermedad, falleció por insuficiencia cardíaca el 18 de enero de 2008, a la edad de 88 años. Su increíble e inspiradora historia de valentía, habilidad y determinación le ha garantizado su estatus como una verdadera leyenda del aire para las generaciones venideras.